Bienvenidos, gente de YouTube, hoy les traigo una novela que hice yo mismo. Es un fanfic del anime Hellsund Panzer, pero tengan en cuenta que soy novato escribiendo, así que agradecería que dieran like, comenten y se suscriban para motivarme a seguir escribiendo y saber en qué puedo mejorar. Gracias por su atención, comencemos y créditos al autor de la obra original de Hellsund Panzer. Sinopsis. Morir de un paro cardíaco causado por bebidas energéticas y una racha de derrotas en War Thunder no es precisamente una muerte gloriosa, pero el destino tenía otros planes. Erik Lindisworm renace en el mundo de Hellsund Panzer como hijo de la pareja de una ex comandante de Kuromorimine y heredero de una familia adinerada. Con conocimientos militares de su vida pasada y una nueva oportunidad para forjar su propio destino, Erik desafía las tradiciones del Sensa-DM al fundar Carolus Rex, la primera academia de género mixto con una doctrina basada en la precisión nórdica, tácticas de emboscada y fuego de largo alcance. Entre alianzas estratégicas, batallas intensas y un harén de bellas comandantes, Erik no solo revolucionará el arte de la guerra blindada, sino que también conquistará los corazones de las chicas más fuertes y deslumbrantes del Sensa-DM. En un mundo donde los tanques son un símbolo de honor, Erik luchará para convertirse en el verdadero emperador de acero. Capítulo 1. Morir de un paro cardíaco luego de beber varias bebidas energéticas mientras jugaba War Thunder y consumiendo menira por una muy mala racha, no sé si llamarlo una muerte digna, pero de que si fue estúpido de mi parte, sí, lo es, pero no puedo hacer nada al final más que reír de lo irónico de la situación. Pensar que ese bastardo con tanque premium sería tan difícil de matar y todavía me campea el spawn, maldito bastardo sin nada que hacer. Bueno, ya que... Momentos después de una oscuridad extraña, abro los ojos y observo al techo Erik. Oh, parece que fui hospitalizado, entonces no morí realmente. Veo mis manos como para confirmar que puedo mover mi cuerpo, pero entonces quedo impactado al notar que mis manos son muy pequeñas y siento el resto del cuerpo más pequeño de lo que recordaba Erik. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Acaso reencarné como en esas novelas ligeras cliché que tanto leía? Pero entonces decido ver los alrededores y noto que no solo reencarné, sino que la decoración interior parece muy lujosa y que además hay partes de la decoración que parece ser oro, es oro. Bueno, igual no importa, no es como que pueda ir a verificarlo, pero esto me da buena vibra, digo, parece que esta vez sí tuve suerte al nacer, ya que en mi vida anterior mi situación económica era mediocre, así que nacer en una buena casa es algo bueno. Erik. Al menos no soy un slime o una máquina expendedora, digo en mi mente con un tono irónico, ya que en las novelas isekai normalmente tienen ese tipo de tramas que rebasan lo absurdo, como el segundo, al menos quien sea que me haya reencarnado, tuvo consideración y no se quedó sin imaginación como para reencarnarme en algo absurdo como eso. Dejando todas esas tonterías de lado, me alegra haber nacido en una familia con buenos recursos. 3 años después resumamos las cosas, mi madre parece ser la líder o cabeza de la casa, sea porque a mi padre casi no lo veo, también es porque es ella quien da las órdenes tanto a los sirvientes como también a mi padre, pero también porque ella tiene en su oficina ciertas cosas que me dan a entender que estuvo en el ejército o algo así, sea por su uniforme como también algunas fotos de ella vistiendo esas prendas. Cuando entraba a una habitación, los sirvientes detenían lo que hacían para saludarla con una reverencia discreta, como si estuvieran en la presencia de un oficial superior y no de una simple señora adinerada. Como tal, he nacido en una buena familia, aunque no me acostumbro a tener un padre, es una sensación rara tener una figura paterna en mi vida, pues en mi vida anterior mis padres se habían divorciado porque mi padre era un abusador. Cuando llegué, pensé que estaría todo bien, pero al parecer nací en otro país, por el dialecto y pronunciación supuse era una lengua nórdica, pero no sabía exactamente cuál de todas, así que luego de un tiempo de escuchar a los de mi alrededor y leer algunos libros, pude notar que era sueco, así que al menos lo tengo más fácil ya que es una lengua germánica y en mi vida anterior yo sabía por lo menos 4 idiomas, español, ruso, inglés y alemán, así que luego de hacer conexiones entre los idiomas, pude leerlo finalmente, aunque si vamos al tema de hablar, tardé mi tiempo ya que mi boca no estaba adaptada a eso por mi falta de dientes.
Luego de aprender el idioma, fui directamente a explorar la mansión. En cuanto aprendí a caminar, ya al explorar encontré la biblioteca de la casa y me puse a leer lo que había en la misma, pero noté que habían más libros que mencionan tanques, como si la biblioteca fuera destinada a recopilar libros referentes a tanques y estrategia en batallas de tanques. Crujido. Ara, veo que estás interesado en eso. Volteo a ver a la puerta y noto a una mujer con cabello rubio cenizo y unos ojos azules afilados, los cuales le dan un aire maduro y dominante. Es mi madre, Mónica. Mónica. Entonces, ¿te interesa? Los tanques, digo Eric. Sí, me gustan, son un invento interesante de la ingeniería humana con sistemas complejos que lo hacen maravilloso, así como los tanques como los Tiger primero y segundo, los Panther, STRV-103, el cañón de 155 milímetros del Bandcannon Unsei, como el sistema de suspensión hidroneumática del STRV-103, que le permitía ajustar la elevación del cañón con el chasis en lugar de la torreta. De repente, me doy cuenta que me emocioné de más y cierro la boca e interrumpo mi monólogo. Mi madre gira sus ojos hacia los libros que tengo en el suelo y el que está abierto, para luego hacer una pausa mientras volteaba su vista hacia arriba, como recordando algo. Mónica. Veo que te gustan mucho los tanques, así como a mí en la secundaria. Ella se sienta en una silla cercana y comienza a contar su historia de cuando estaba en secundaria, entrando a un club deportivo en el cual manejaban tanques de ciertas épocas y que eran combates bastante fieros, pero debido a su comandante de entonces, se retiraron con un historial de victorias impecable. Mónica. Sí que era una buena época, me pregunto si la comandante Nishizumi le habrá ido bien desde que nos graduamos. Espera, comandante Nishizumi. Se referirá a la Academia Kuromorimine del anime Hellsund Panzer. He reencarnado en el mundo de Hellsund Panzer. Quisiera saber el nombre de su comandante, no sabría decir si es Shio Mio, y como si leyera mi mente, mi madre menciona el nombre completo de su comandante. Mónica. Shio, me pregunto cómo estará. Dice eso con una mirada nostálgica en sus ojos, como recordando el pasado con mucho cariño. Veo que realmente disfrutó esos días de secundaria y el manejo de tanques. Eric. Mamá, ¿quién es Shio? ¿Puedo conocerla? Además, ¿por qué no ir a verla? Ya sé que mi tono infantil puede sonar raro en alguien con una mente de un adulto de casi 30 años, pero debo aprovechar mi apariencia para ver si puedo obtener lo que quiero, que en este momento, es verificar si es el mundo de Hellsund Panzer o solo una coincidencia. Mi madre, como si un foco se encendiera encima de su cabeza, el rostro se le ilumina y entonces me carga y me abraza mientras pega sus mejillas a las mías. Mónica. Tienes razón, ¿cómo no lo pensé? En cuanto termine el último papeleo, iremos a Japón a visitarla. Qué bueno que mencionaste eso. Luego de decir eso, se puso a completar el papeleo a toda prisa y a realizar algunas llamadas. Entonces en unas semanas, compró unos boletos para ir a Japón y a la tercera semana, ya estábamos en el aeropuerto de Japón. Es decir que cuando uno tiene dinero, se nota, ya que en mi vida anterior era muy laborioso el poder ir a otro país, sean los pasaportes, visas y eso, aunque quizás sea porque yo nunca he visitado otro país que esto se me hace muy rápido para mí. Ya en Japón, yo no podía leer nada en lo absoluto más que alguno que otro kanji, ya que como tal, de japonés solo sabía hablarlo, pero el leerlo o escribirlo no terminé de entender. Mónica. Creo deberemos pedir transporte, la casa de Shio está muy lejos. Pasa un taxi y lo tomamos directamente a la casa de su antigua amiga Shio. He de decir que Japón se ve muy bonito, aunque la imagen que tengo de Japón es, ¿cómo decirlo? No es odio, porque son la minoría, quiero creer eso, pero el hecho de que vendan incluso perfumes con olor a la orina de su idol favorita, Dejando eso de lado, al fin estoy en el país de nacimiento del anime, manga y varios videojuegos populares de mi mundo anterior. Luego de varios minutos, llegamos al destino, en donde veo una mansión enorme en un estilo tradicional japonés muy marcado, con incluso algo de bambú creciendo en el jardín. Mi madre toca el timbre y sale una mujer de cabello muy liso y negro y unos ojos afilados que parecen despreciarte. Shio. Bienvenidos, Mónica, ha pasado un tiempo. Mónica. Demasiado, Shio.
veo que sigues tan estricta como siempre. Shio apenas mostró una leve sonrisa antes de dirigir su mirada hacia mí. A pesar de su expresión fría, pude notar que evaluaba cada centímetro de mi apariencia con una precisión casi militar. Shio. ¿Este es tu hijo? Mónica. Así es. Su nombre es Eric. Me inclino ligeramente, recordando la etiqueta japonesa. Eric. Es un placer conocerla, señora Nishizumi. Por un instante, me pareció ver cómo la comisura de sus labios se levantaba apenas 1 milímetro, pero desapareció tan rápido que podría haber sido mi imaginación. Shio. Un joven muy educado. Tienes buenos modales para tu edad, demasiado buenos. Eric. Mi madre me enseñó a comportarme adecuadamente. Shio. HMPH, supongo que los hijos siempre heredan algo de sus madres. En ese momento, dos figuras pequeñas aparecieron detrás de Shio. Una de ellas era una niña con cabello castaño claro y una expresión tímida, mientras que la otra era una niña de cabello negro con una mirada seria, aunque con una chispa curiosa en los ojos. En ese momento, lo supe con certeza, si había renacido en este mundo de Hirlsund-Panzer, mi destino estaba escrito sobre orugas de acero y cañones de 88 milímetros. Capítulo 2. Shio se detuvo frente a las puertas de la mansión y se giró hacia nosotros con su expresión severa e imponente. Shio. Bueno, no se queden ahí. Entren. Su voz era tranquila, pero tenía ese tono firme que no dejaba lugar a la discusión. Mi madre asintió con una sonrisa educada, como si aquella mujer rígida fuera solo otra conocida del pasado, pero yo sabía que había algo más. Por alguna razón, su presencia me resultaba sofocante, como si cada palabra que decía pesara más de lo necesario. Al entrar, la primera impresión me golpeó como una bofetada. El interior de la mansión Nishizumi era hermoso. No era un derroche ostentoso como cabría esperar de una familia prestigiosa, sino una muestra de refinamiento. Tatamis perfectamente dispuestos, biombos con ilustraciones de grullas y pinos, y en el centro del salón, un pequeño jardín zen con piedras blancas y un bonsái meticulosamente podado. No había exceso, solo la belleza justa, como si cada objeto estuviera donde debía estar y ningún detalle sobrara. Eric, pensando. Así es como debe ser la casa de una familia con historia, nada sobra, nada falta. Me quedé un momento contemplando el patio desde una ventana abierta, dejando que la brisa fresca me acariciara la cara, hasta que la voz de mi madre me devolvió a la realidad. Mónica. Eric, quédate aquí con las niñas. Shio y yo tenemos cosas que discutir. Yo solo asentí, aunque algo dentro de mí se tensó. Las puertas se cerraron suavemente y quedamos solo los tres en la sala. El silencio se sintió extraño. Mio se escondía tímidamente detrás de su hermana, mientras Mao se mantenía erguida con los brazos cruzados. A pesar de ser solo una niña, tenía esa misma expresión seria que su madre, como si siempre estuviera evaluando su entorno. Mao. Oye. Su voz cortó el aire de golpe. Me giré hacia ella, sorprendido. Mao. ¿Te gustan los tanques? No esperaba esa pregunta tan directa, pero mi corazón dio un pequeño vuelco. Mis ojos se iluminaron casi por instinto. Eric. ¿Sí? Me encantan. Mao entrecerró los ojos con una chispa de interés, como si estuviera poniéndome a prueba. Sin decir nada, se acercó a una pequeña mesita junto a la pared, abrió un cajón y sacó una caja de madera. El sonido de las piezas metálicas chocando entre sí llenó la habitación cuando la abrió. Dentro había una colección de tanques de juguete a escala, todos detallados con una precisión sorprendente. Panzer IV, Tiger I, Panther, los grandes íconos de la ingeniería alemana. Yo los reconocí al instante, pero lo que me llamó la atención fue cómo los colocaba sobre la alfombra. No al azar, no como simples juguetes, los acomodaba como si fueran piezas de ajedrez. Eric, pensando, esto no es solo jugar, esto es entrenamiento. Mao se arrodilló frente a mí con esa expresión seria que parecía venirle de nacimiento. Mao. Te explicaré las reglas.
La voz de Mao era firme, pero no arrogante. Me mostró cómo los tanques tenían puntos de movimiento, zonas de disparo y hasta una especie de cobertura improvisada con pequeñas piedras. Yo asentía con cada palabra, sintiendo como una parte dormida de mi mente se despertaba poco a poco. Mio solo observaba desde la esquina con sus ojos curiosos, abrazando a su pequeño conejo de peluche. La primera partida fue rápida. El tijer de Mao aplastó mi pequeño STRVM-38 sin esfuerzo. La segunda también. Pero en la tercera, luego de juzgar la estrategia enemiga, una sonrisa se apoderó de mí sin que me diera cuenta. Comencé a acomodar mis tanques detrás de las coberturas hechas con las piedritas que acomodó Mao, ya que los tanques que tomé tienen blindaje ligero, es tonto ir de frente contra un tijer o un Panther. Mao hizo que sus tanques avanzaran de frente, confiando en el pesado blindaje del tijer y de la armadura angulada del Panther y potencia del cañón, podían permitirse ir de esa manera, pero suponiendo que los puntos débiles en War Thunder sean los mismos que aquí, hago que mis tanquecitos disparen a los costados y orugas para luego volver a la cobertura. Mao frunce el ceño ligeramente y hace que sus tanquecitos vayan a buscar a mis STRVM-38, pero mis tanquecitos tienen la ventaja de la cobertura y el terreno accidentado, haciendo que si un Panther avanzaba a una de las coberturas, sea golpeado por detrás por otro STRVM-38. Luego de eso, hago que mis tanquecitos sigan disparando hacia el tanque de Mao, destrozando sus orugas para evitar que se mueva y entonces luego de la presión impuesta sobre los tanques de Mao, logro obtener la victoria. Mao. He perdido. Asiento frenéticamente celebrando mi victoria, entonces veo la mano extendida de Mao y la estrecho con la mía. El juego continuó durante varias horas. Mao comenzó a observar a Eric con una mezcla de frustración y admiración, mientras Mio reía con inocencia cada vez que su hermana le explicaba el curso de los acontecimientos en el juego con una voz calmada. Cuando cayó la tarde, Mao se acercó a él mientras Mio dormía bajo el árbol. Mao. ¿Te enseñó tu madre a hacer eso? Dijo en voz baja. Eric. No. Con una mirada curiosa. Mao. Entonces, ¿cómo lo sabes? Eric. He leído muchos libros, pero sobre todo, le lanzó una mirada penetrante. He muerto muchas veces. Claro, refiriéndome a War Thunder y otros juegos que involucran tanques. Pero Mao se estremeció ante aquellas palabras, demasiado profundas para un niño de su edad. Mao. Eres extraño. Eric. Lo sé, gracias por el halago. Por primera vez, Mao desvió la mirada con un leve rubor. Shion y Shizumi observaba desde el umbral de la terraza, con los brazos cruzados junto con Mónica sentada sobre la silla frente a ella. Shio. Este chico, tiene el instinto. Mónica se acercó con una copa de vino en la mano, con su elegante vestido ondeando con la brisa. Mónica, sonriendo con orgullo. ¿Te sorprende? Shio no respondió. Su mirada permanecía fija en el niño rubio, cuya expresión no era la de un simple niño jugando, sino la de un depredador esperando pacientemente a su presa. Shio. De hecho, quisiera que estudie con mis hijas en la misma escuela, tiene el potencial y si ese niño fuera mío, ya estaría aprendiendo a distinguir el sonido de los motores de cualquier tanque. Mónica. Así como me dijiste a mí cuando me hiciste parte del club de Sensado. Mónica pone una sonrisa nostálgica y con una risita como recordando esos tiempos. Shio. Podría decirse que más que tú, ¿acaso te casaste con un genio para tener este hijo? La franqueza de Shio parecería como algo grosero a gente normal, pero Mónica ya estaba acostumbrada a su modo de hablar, así que le siguió la corriente. Mónica. ¿Quién sabe? Pero en sus adentros, Mónica se siente feliz al saber que su excomandante Invicta ve potencial en su hijo. Mónica. De hecho, lo traje aquí porque me recordó a nuestros días en secundaria, ya que estaban libros esparcidos de tanques y mis figuras estaban al lado como si los analizara a la vez que lee el libro y pensé ¿y si hago que la comandante Shio lo evalúe? Shio. Entonces lo trajiste aquí con la intención de que lo entrenemos en mi academia. Mónica. No sé, quién sabe, con un tono algo juguetón.
Shio frunce el ceño ante ese gesto, pero las comisuras de sus labios se elevan un poco, ya que a ella le gusta criar nuevos talentos desde edad temprana, así como pasó en el canon, donde entrenó a sus hijas desde que tenían 3 años para reconocer el ruido de los motores de tanque. Shio. Entonces, ¿si lo inscribirás a mi academia? Mónica. Por mi bien, aunque sería más elección de Eric que mía. Shio. Es un acuerdo entonces. La brisa era suave y cálida, cargada con el aroma del verano. El canto lejano de los pájaros se mezclaba con el susurro de las hojas, creando una atmósfera casi perfecta para una siesta. Yo estaba medio dormido, con los ojos entrecerrados, sintiendo el peso ligero de Mio apoyada contra mi costado. Mao estaba a mi otro lado, con su expresión estoica incluso al dormir, como si en cualquier momento fuera a despertarse para defenderse de algún enemigo invisible. Pero, la maldita hierba. Me picaba, me molestaba, no la soportaba. Con un gruñido bajo, levanté mis pies descalzos y los apoyé suavemente sobre los pies de Mao. Ella apenas reaccionó, solo movió ligeramente los dedos, pero no los quitó, como si ni siquiera lo considerara importante. Shio permanecía sentada a su lado, con los brazos cruzados y su expresión estoica de siempre, aunque sus ojos estaban fijos en la escena. Al principio, su mirada era solo de mera observación, fría y calculadora como siempre, pero al ver cómo Eric subía los pies sobre los de Mao, sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si acabara de notar algo peligroso. Shio. Mao no apartó los pies. Ese pequeño detalle no pasó desapercibido para ella. Conocía demasiado bien a su hija. Mao no era del tipo que aceptaba ese tipo de contacto con cualquiera, solo con alguien que ya había aceptado como su igual. Shio mantuvo su rostro impasible, pero Mónica la conocía demasiado bien. Mónica. Vamos, Shio, no pongas esa cara. No es como si fueran a casarse, todavía. Sonriendo con picardía. Shio giró lentamente la cabeza hacia ella, con una expresión tan neutra que parecía esculpida en mármol. Shio. El apego emocional puede afectar el juicio en el campo de batalla. Mónica. Oh, ¿de verdad? ¿Eso te decías a ti misma cuando entrenábamos juntas? Shio no respondió, pero la pequeña rigidez en su mandíbula traicionaba sus pensamientos. Mónica. Y no olvides que tú también dejaste dormir sobre tu regazo a tu marido más de una vez, dijo con un tono burlón. Shio apretó los labios, manteniendo su compostura con todas sus fuerzas. Shio. Eso era, solo para evitar que se enfriara. Mónica soltó una risita suave, divertida. Mónica. Claro, claro. Shio se da la vuelta con su expresión seria, pero cuando Mónica no la ve, sus ojos se suavizan un poco. Shio. No debería acostumbrarse a ese tipo de cercanía. Pero justo en ese momento, Mao se mueve un poco en sueños y griega. Agarra la mano de Eric inconscientemente y sonríe luego de encontrar su mano. Mónica se tapa la boca para no reírse y Shio solo frunce el ceño para disimular la frustración. Capítulo 3. La siesta terminó con la suave luz anaranjada del atardecer sobre el patio de la mansión Nishizumi. El aroma a incienso flotaba en el aire, junto con el eco distante de una campana de viento. Shio, con su porte estoico, permitió que nos quedáramos a pasar la noche en la mansión. Aunque su tono era frío, sentí que había algo calculado detrás de aquella generosidad, como si quisiera observarme un poco más. Dormí junto con mi madre en una habitación de invitados, pero la cama era demasiado blanda para mi gusto, acostumbrado al colchón firme de mi casa. Durante la noche, me desperté al caer al suelo con un golpe sordo. Eric. Ag. Parece que este cuerpo tiene la misma costumbre que mi cuerpo anterior de moverse mucho cuando duerme, supongo que las malas costumbres nunca mueren. Bueno, aprovechando que estoy despierto, siento algo de sed, así que abro la puerta de la habitación con calma para no despertar a mi madre y salgo a buscar agua a la sala. He de decir que el olor a incienso es fuerte, pero no es un olor que no tolere, es más algo suave y agradable al olfato. Mientras iba pensando en ello, llego a la cocina que tiene una luz ligera como para decir:
Si buscas agua o comida, aquí está. Mao. ¿Qué haces despierto tan tarde? Su voz rompió el silencio como una hoja deslizándose por el agua. Me giré lentamente y la vi allí, con una bata blanca que le quedaba un poco grande, el cabello castaño oscuro desordenado cayendo sobre sus hombros. Eric. Me caí de la cama y aproveché para venir a tomar agua. Mao. Bebiendo un sorbo de agua. Dejó el vaso que tenía ella sobre una mesa y toma otro vaso y me lo da a mí. Mao. Eres bueno. Tomé el vaso de agua, pero pongo una mirada confundida ya que no sé a lo que se refiere. Al parecer ella notó mi expresión y procedió a continuar su diálogo. Mao. Con solo leer libros sin entrenamiento previo. Ah, eso. Mao. Me agradas. Luego de tomar agua del vaso, lo dejo sobre la misma mesa. Ella entonces me tomó de la mano y me arrastró directamente a su habitación. Mio dormía abrazada a su conejo de peluche. La habitación era minimalista, con estantes de libros y algunas maquetas de tanques cuidadosamente ordenadas. También hay unos futones sobre el tatami en lugar de una cama occidental normal. Mao. Así no te caerás de vuelta, entra. Eso sonaba más a una orden que una invitación, pero da igual, no me quejo. Ella me hace entrar a cuarto y cierra la puerta, luego se acuesta sobre su futón mientras me deja un espacio entre las dos. Me acosté al otro lado del futón, dejando que el sueño me arrastrara de nuevo. Mio se aferró a mi brazo sin despertar, como si siempre hubiera dormido así. Mao se acomodó a mi otro lado, dándome la espalda, pero sentí el leve roce de sus pies contra los míos bajo las sábanas. Incluso en sueños, mantenía una vigilancia silenciosa. A la mañana siguiente, el desayuno transcurrió en silencio. Shio solo nos observaba desde su lugar, con esa mirada afilada que parecía diseccionar cada movimiento. Después del desayuno, Shio me llamó a la biblioteca. Shio. Eric Lindisworm, tienes talento. Pero el talento sin disciplina es solo un desperdicio. Su voz era como el acero, afilada y fría. Shio. Si lo deseas, puedes estudiar como mis hijas en Kuromorimine. Serás formado para el Sensa DM desde joven. La oferta era tentadora, incluso demasiado tentadora. Kuromorimine. Una de las academias más prestigiosas de Japón y el resto del mundo, y también el bastión de la doctrina Nishizumi. No era solo una oportunidad, era una invitación a la élite. Eric. Acepto. Digo sin dudar, pues estar en Kuromorimine o al menos en una de sus escuelas afiliadas, era tener una educación superior al resto. Por un momento, pensé haber visto una chispa de aprobación en su mirada, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Shio. Entonces, prepárate. Los meses siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante esos meses, las hermanas Nishizumi y yo pasamos tiempo juntos, ya sea jugando a las escondidas en el jardín, tomando siestas en las tardes, jugando con globos de agua y en las noches Mao o yo leíamos a Mio un cuento para dormir. Para cuando terminó nuestra estancia, volvimos a Suecia para hacer los preparativos para ir a una escuela afiliada a Kuromorimine. Mi madre comenzó a entrenarme personalmente en tácticas, historia militar y reconocimiento de modelos de tanques. No había tiempo para juegos infantiles, solo estudio, simulación y más estudio. No me importaba. Cada libro, cada lección, todo lo absorbía como una esponja. He de decir que es bueno que haya renacido en un nuevo cuerpo desde el principio, ya que debido a eso, mi cerebro es más receptivo a la información que quieran enseñarme, es mucho más fácil aprender desde edad temprana que incluso la adultez. Igual con el tipo de mente que tengo, no me iban los juegos de niños y si jugaba videojuegos, yo pedía los que tenían temática estratégica, aunque por desgracia no existen los juegos que yo usaba en mi vida pasada, como War Thunder, pero al menos hay algunos que se ven más desafiantes que eso, así que no me quejo al final. De vez en cuando íbamos de nuevo a visitar a las Nishizumi y mientras yo jugaba con Mao y Mio, mi madre y su amiga Shio charlaban y cuando salían, nos llevaban con ellas. Pero entonces llegó el día. El día de mi partida llegó más rápido de lo que esperaba.
Las despedidas con Mao y Mio fueron agridulces. No soy alguien que se deje llevar por sentimentalismos, pero debo admitir que una parte de mí quería seguir con ellas. Aunque sabía que no era posible. La sede de Kuromorimine en Alemania aceptaba chicos, mientras que la central en Japón era exclusivamente para chicas. A pesar de que era la decisión lógica, no podía evitar sentirme desplazado. Mao, con su estoica expresión habitual, solo me dio una leve palmada en la cabeza. Mao, haz lo que se espera de ti, no, haz más. Mio, en cambio, me abrazó con fuerza con lágrimas asomando en sus ojos. Mio, prometes que volveremos a jugar juntos, ¿verdad? No le respondí con palabras, solo asentí. Mi madre me llevó al aeropuerto, y el viaje hasta Alemania se sintió como si me hubieran exiliado. Pero lo que no sabía entonces, es que este lugar se convertiría en una parte fundamental de mi vida. El primer día de clases llegó. El ambiente de clases no era precisamente alegre, pero más bien era algo de esperar de una escuela semimilitarizada, era una estética austera y estricta, la disciplina era muy obvia y marcada en la escuela. Me asignaron a la clase 1B. Al entrar al salón, la mayoría de los alumnos apenas me dedicaron una mirada. Todos se veían iguales. Uniformes bien planchados, cabellos cortos o bien recogidos, y expresiones serias. Alemania o Japón, al final los lugares prestigiosos siempre tienen la misma atmósfera. Tomé asiento cerca de la ventana, observando cómo los otros niños hablaban entre ellos en susurros. Nadie se acercó a mí, lo cual me convenía. Pero mientras el día avanzaba, empecé a notar que había alguien que tampoco se mezclaba con los demás. Una niña rubia, alta para su edad, con ojos azules apagados y un rostro redondeado que contrastaba con las demás niñas de la clase. Sus mejillas estaban algo infladas y su uniforme le quedaba algo ajustado, especialmente en las caderas. Cuando el profesor tomó lista, me enteré que su nombre era Freya Eriksson. Al terminar la jornada, el sol ya comenzaba a caer sobre el patio de la escuela. Mientras caminaba hacia la salida, vi como un pequeño grupo de niñas la había rodeado cerca de los casilleros. Sus risas agudas cortaban el aire. Chica 1. Tal vez si dejaras de comer tanto, podrías caber en tu uniforme. Chica 2. O quizás deberías ser el tanque de nuestro equipo. Entonces una de las chicas derribó a Freya, las palabras eran crueles, pero lo peor era la mirada de Freya. No decía nada. Solo apretaba los puños, con la vista clavada en el suelo como si quisiera desaparecer. Ya había visto ese tipo de expresión antes, en mí mismo, hace mucho tiempo. Con solo recordar esos días de mi pasado, me llena de ira, así que no me iba a quedar quieto viendo esta situación de porquería. Eric. Será mejor que la dejen en paz. Las chicas se voltean a mirarme, pero al verme, por alguna razón se encogieron con miedo, como si vieran algo aterrador. Chicas. Eric. Entonces se irán por las buenas o por las malas. Mi ira se filtra claramente, tal punto que mis músculos se tensan y aprieto los puños en caso de que tenga que entrar en acción. Que las mujeres no se tocan. Claro, dile eso a alguien que le importe, yo soy partidario de la igualdad. Pero claro, jamás iniciaré yo los golpes. Chicas. Nos iremos. Y salieron corriendo. Cuando se fueron, me giré hacia Freya. Eric. ¿Estás bien? Ella me miró con una mezcla de confusión y desconfianza, como si nadie la hubiera defendido antes. Freya. ¿Por qué, me ayudaste? Me encogí de hombros. Eric. Solo no tolero esas actitudes y menos si es por celos de alguien que en un futuro puede ser más fuerte y hermosa que ellas. Freya. ¿Eh? Sus ojos se abrieron como platos, como si mis palabras fueran lo más inesperado que había escuchado en toda su vida. Extendí mi mano para ayudarla a levantarse. Por un instante, dudó, pero luego la tomó con suavidad. Y en ese momento, vi algo encenderse en su mirada, una chispa de esperanza donde antes solo había resignación. Desde ese día, Freya comenzó a seguirme a todas partes. Al principio era molesto.
Me encontraba con ella esperándome en la puerta del salón, en la fila del almuerzo, incluso a la salida. No hablaba mucho, solo me seguía como una sombra silenciosa. Pero con el tiempo, comencé a acostumbrarme. Durante los recreos, la dejaba sentarse conmigo bajo los árboles del patio. A veces hablábamos, otras veces solo compartíamos el silencio. Poco a poco, su expresión triste fue cambiando. Comenzaba a sonreír más. Incluso empezó a defenderse sola de vez en cuando. Parece que todo salió bien al final, ¿no? Capítulo 4. Los días en Kuromorimine pasaron en un parpadeo. Desde el primer año nos subían a tanques y nos enseñaban cómo pilotarlos y el uso completo de los mismos, pero al parecer, Shio les dio instrucciones de que me entrenaran como comandante, ya que solían separarme del grupo para montarme en un tanque distinto y me enseñaron más cosas que al resto. Claro, yo aprendí absolutamente todo como una esponja, así que mejor para mí, aunque de alguna manera siento que Shio invierte demasiado en mí, me parece excesivo que sea solo porque tenga talento. Durante el paso del tiempo, he notado que Freya entrenaba duro para bajar de peso y usaba dietas para poder tener una mejor salud, sus mejillas redondeadas se volvieron más definidas, y la mirada apagada de sus ojos azules había comenzado a llenarse con una determinación callada. En la primaria me enseñaron lo básico como matemáticas básicas, sí, pero luego de charlar con los profesores pude brincarme algunas materias como la de aritmética básica, historia mundial, por fortuna la historia es casi idéntica a la de mi mundo anterior, inglés, español y la de francés no me la brinqué porque esa lengua sí no la sabía. ¿Cómo fue que los profesores le hicieron caso a un niño que quería adelantar materias? 1. El apellido Lindisworm tiene prestigio aún en Alemania. 2. Tengo la recomendación de la propietaria de la academia. 3. En los exámenes siempre sacaba muy buenas notas. Debido al adelanto de materias pero no de grados, me tomé mi tiempo para entrar a actividades extracurriculares, sean artes marciales mixtas o el estudio de otras lenguas como el japonés a un nivel más fluido, más que nada escritura, y las otras lenguas nórdicas, noruego, danés, islandés, etc. Pasaron los años de esa manera en Kuromorimine, también conseguí más seguidoras dentro de la escuela, que como Freya, eran molestadas por sus compañeras y ahora pareciera que tengo un harem como en las novelas que leía. Freya. Edith, ¿qué tipo de chicas te gustan? Aún si me lo preguntas, no sabría qué decir, ya que en mi vida anterior me enfoqué tanto en estudios que llegué a un punto crítico y al final me volví un neetimori sin tener la idea de siquiera tener una novia. Es algo triste. Eric. Las mujeres fuertes. Freya. ¿Eh? Bueno, me salió cualquier cosa que me vino a la cabeza, no se me ocurrió nada al final. Pero noto que Freya y algunas otras chicas mantienen una mirada determinada en sus ojos, ¿por qué será? Llegamos a secundaria, la época donde según recuerdo, es cuando Mao ya debería ser la comandante de Kuromorimine y Mio la vicecomandante, siguiendo el canon. Me parece algo triste que regañaran fuertemente a Mio por haber tratado de salvar a una de sus compañeras, pero en parte Shio tiene razón en si no puedes salvarte a ti mismo, no puedes salvar a otros. Sería algo como, si no sabes nadar, no vayas a salvar a alguien que se está ahogando, ya que morirían los dos. Al final, por mi madre me enteré que Mio se transfirió a Oarai. Entonces el canon siguió su curso. Luego de unas semanas, decidí hacer lo mismo de transferirme, pero como no habían escuelas donde acepten chicos en el Sensado, fui a solicitar a mi madre de que abriera una escuela donde pudiera haber equipos mixtos. Mónica. Claro, solo espera a que termine todos los preparativos. Según su diálogo, ella ya parecía haber planeado algo así. Mónica. Pero recluta tú mismo en las personas que vayan a entrar en el Sensado mientras yo hago el resto. Pero por supuesto. Eric. Gracias, madre. La abrazo fuertemente en agradecimiento y ella me corresponde al abrazo. Desde que llegué a Kuromorimine, noté como algunas chicas que no encajaban en la rígida disciplina de la academia eran marginadas, acosadas o simplemente ignoradas por sus compañeras.
Quizás si solo hubiera sido un niño más, habría pasado por alto esos detalles, pero mi mentalidad, de mi mundo anterior, combinada con la influencia de mi madre y el peso del apellido Lindisworm, me hacía ver las cosas desde una perspectiva diferente. No podía evitar sentir cierta empatía por ellas. Al final, en mi vida anterior también había sido alguien que se quedó a la sombra de los demás. La diferencia era que ahora tenía el poder y el conocimiento para cambiar su destino, si ellas estaban dispuestas a aceptarlo. Entonces decidí acercarme a cada una de ellas para extenderles una mano mientras daba el discurso de que pueden volverse fuertes bajo mi mando y así logré volverlas mis seguidoras, pero cuando mi madre mencionó lo del reclutamiento, decidí llamar a cada una de ellas y reunirlas en un lugar. Ya en la noche, bajo la luz de la luna, me reúno con ellas y las confronto. Eric. Sé lo que sienten. Al principio, dejo que mis palabras se asienten. Todas ellas me miran con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No las culpo, después de todo, ¿quién confiaría en alguien que ha vivido toda su vida entre la élite de Kuromorimine? Doy un paso al frente, recorriendo sus rostros con la mirada. Algunas desviaban los ojos, otras fruncían el ceño con escepticismo, pero ninguna se apartaba. Eric. Sé lo que es ser menospreciado, ser visto como alguien que nunca podrá llegar a nada. Sé lo que es sentir la presión de las expectativas, de que el mundo te diga quién puede ser, y quién no. A medida que hablo, noto como algunas de ellas aprietan los puños o bajan la mirada. Toqué una fibra sensible, exactamente lo que quería. Eric. Pero también sé otra cosa, sé que cada una de ustedes tiene la fuerza para desafiar ese destino. Tal vez no lo vean ahora, tal vez nadie más lo vea, pero yo sí. Camino entre ellas, mi voz baja pero firme. Eric. Aquí, bajo mi mando, nadie será menospreciado. Doy una pausa, para dar más peso a mis palabras. Eric. Aquí, no se les juzgará por lo que son ahora, sino por lo que pueden llegar a ser. No quiero soldados perfectos, quiero guerreras. Veo a todas que están rígidas y pensativas, así que continúo. Eric. Pueden seguir viviendo como hasta ahora, conformándose con ser sombras en esta academia, o pueden tomar mi mano y demostrarle al mundo y a ustedes mismas que no hay nada más fuerte que alguien que decidió volverse fuerte por su propia voluntad. Me detengo en el centro de la habitación, con la espalda recta y la barbilla en alto. Eric. Bajo mi mando, todas se volverán fuertes. Extiendo la mano hacia ellas, con una sonrisa confiada. Eric. Solo tienen que decidir, seguirán siendo olvidadas o escribirán su propio destino junto a mí. Entonces cada una de ellas, con la motivación en alto, dan un grito fuerte y gutural en señal de gran júbilo y el eco de sus voces resuenan en la oscuridad de la noche, dando a entender lo emocionadas que están. Eric. Mi madre abrirá una nueva academia, en la cual podrán entrar directamente al Sensado y demostrar a Kuromorimine y al resto de academias, que somos y seremos los más fuertes. ¿Quién viene conmigo? Y de igual manera, dan un grito fuerte en señal de acuerdo. Eric. Entonces vamos. Pasan los meses y la academia está finalmente lista. Mi madre al parecer ya tenía una academia establecida, así que el papeleo no fue mucho como hubiera sido si hacía una desde cero, así que los meses fueron para construirla sobre un buque portaaviones que ya tenía mi familia en propiedad, o sea que ya esperaba que pidiera eso y solo faltaba construir la academia encima del buque. Mónica. Los tanques suecos ya han sido adquiridos y están en disposición para la escuela, están los STRV-M-38, Lago I, SAF M-43 y como insignia, podrán utilizar un STRV-103A. Algunos podrán decir que esos tanques no se comparan a los T-34, Panther o cualquier otro de alguna otra nación y sí, de frente son chatarra, pero si los sabes usar, no están mal. Igual tiene que ver el hecho de que no son tan conocidos o queridos por los fans de los tanques, pero de todas maneras yo usaba principalmente la rama tecnológica de Suecia en War Thunder.
Pero tendría que buscar una manera de obtener el resto de tanques de la rama sueca, como los T-34-85 que puedo obtener de Pravda, BT-42 de Hakkosota o algún Panzer IV de Kuromorimine o dejarme llevar y conseguir más de esos, pero por ahora usaré los que son puramente suecos. Aunque he de decir que el STRB-103 ya es abuso, pero tomando en cuenta que las otras escuelas tienen tanques poderosos como el IS-2, Tiger H-1, Churchill III o aún los Sherman de Saunders, si los comparas con los tanques suecos de la Segunda Guerra, bueno. Mónica. Por ahora, tendrán que llevar a cabo un entrenamiento ya que he programado algunos combates amistosos contra las escuelas cercanas para que les sirva también como experiencia real. Escuelas cercanas, ¿se referirá a Hakkosota, Pravda o St. Gloriana? Eric. Gracias, en serio, muchas gracias. Ahora que incluso yo puedo montar un tanque gracias a mi madre, puedo decir que mi madre es la mejor. Entonces, debo comenzar a preparar a mi equipo para luchar en estos combates amistosos con esas academias. Puedo hacerlo. Capítulo 5. Tras recibir la noticia de mi madre sobre los combates amistosos, no perdí tiempo en contactar a las comandantes de las academias cercanas. Pravda, Hakkosota y St. Gloriana, nombres que en mi mundo anterior solo eran personajes de ficción, pero ahora eran figuras con las que debía negociar y eventualmente enfrentar en el campo de batalla. Envié un mensaje a las comandantes haciendo un grupo con ellas y algunas de sus subordinadas más allegadas. Eric. Buenas, les escribo para solicitar reunirnos y ponernos de acuerdo en cuestión de los enfrentamientos amistosos y quizás conocernos un poco más. Katiusa. Así que quieres conocer a la gran Katiusa, supongo que podemos hacerte ese favor. Nona, encárgate de los detalles. Nona. Sí, Katiusa-sama. Mika. Mensaje recibido, suena interesante. El destino cruza caminos de formas inesperadas. ¿Dónde y cuándo? Darjeeling. Muy caballeroso de tu parte, señor Lindisworm. Siempre es un placer compartir una taza de té con nuevos amigos. Asumo que la cortesía dicta que el anfitrión elija el lugar. Eric. Claro, ¿qué les parece si vienen a nuestro buque academia? Ya que sería considerado un punto medio que quede más cerca de todas. Mika. Un lugar neutral, la corriente del destino nos lleva a aguas desconocidas. Está decidido. Katiusa. Perfecto. La gran Katiusa acepta tu invitación. Espero que tengas algo digno para recibirnos, y con chocolate caliente para mí. Darjeeling. Una decisión justa. Espero que su hospitalidad sea tan refinada como su propuesta. Cada una tenía su propio encanto, Mika con su aire enigmático, Darjeeling con esa elegancia que parecía sacada de otro siglo, Katiusa, bueno, era como una niña consentida, pero algo en ella me resultaba lindo. Ya me gustaban desde que había visto la serie, pero conversar con ellas y dentro de poco verlas en persona era algo que me entusiasmaba. Pongo la fecha y hora para reunirnos, pasa el tiempo y ellas llegan por distintos medios de transporte ya que claro, si movieran los buques academia sería un gasto gigante el solo moverlos aquí, creo yo sale más rentable así. La primera en llegar fue Darjeeling, con su porte refinado y esa sonrisa serena que parecía esconder todos los secretos del Imperio Británico. Su cabello dorado se mecía con la brisa marina, perfectamente peinado como si el viento no se atreviera a desordenarlo. A su lado, Assam caminaba con una elegancia silenciosa, mientras que Roseip parecía más interesada en explorar el lugar a toda velocidad que en la reunión. Darjeeling tenía una belleza clásica, de esas que solo ves en las películas antiguas, pero no podía evitar fijarme en la figura discreta de Assam, con esos labios finos y ojos tranquilos que parecían observarlo todo con calma. Por otro lado, Roseip, no es que me desagraden las chicas hiperactivas, pero su energía agotaría a cualquiera. Luego llegaron Katiusa y su escolta. Era increíble cómo alguien tan pequeña podía irradiar tanta presencia, aunque claro, con Nona a su lado como su sombra silenciosa, cualquiera podía sentirse segura. Clara las seguía de cerca, con esa expresión indescifrable que parecía de porcelana, pero lo que realmente me llamaba la atención eran sus curvas ocultas bajo el uniforme.
Mis ojos se desviaron, como por instinto, hacia Nona. Su cabello oscuro y suelto y esos ojos fríos como el invierno ruso. Maldita sea, debía dejar de mirarla. Pero había algo en ella que simplemente no podía ignorar. Mika fue la última en llegar, con su cantele en la espalda y esa sonrisa perezosa como si todo el asunto fuera solo una casualidad cósmica. Tras ella, Aki y Miko la seguían con paso relajado, aunque sus miradas se desviaban a cada rincón como si estuvieran evaluando si podrían tocar algo o simplemente sentarse y relajarse. Mika tenía ese tipo de belleza que solo te dabas cuenta después de mirarla por mucho tiempo, salvaje, natural, como si estuviera fuera de este mundo. Su mirada de media luna parecía leer lo que pensaba, y esa sonrisa sugería que probablemente lo sabía. Me costaba admitirlo, pero, eran todas muy atractivas a su manera. No puedo creer que vea con mis propios ojos a las comandantes del anime que más me gustaba en mi mundo anterior. Una cosa es verlas a través de una pantalla como dibujitos y otra es verlas como personas reales, es algo fascinante. Las guío hacia mi mansión y hago que pasen. Eric. Bien, pasemos al lugar de reunión, hay té y galletas para todas y no me olvidé del chocolate caliente que solicitó Katiusa. La pequeña comandante alza la cabeza con orgullo, como si el chocolate caliente fuera una ofrenda digna de su grandeza. Katiusa. HMPH. Era lo mínimo que podías hacer, Lindisworm. No esperaba menos de ti. Pero a pesar de su tono altanero, sus ojos brillaban con satisfacción. Se cruzaba de brazos, aunque se podía notar que tenía ganas de ir por su taza lo antes posible. Nona no dice nada, pero esboza una leve sonrisa casi imperceptible al ver la reacción de Katiusa. Se limita a sentir con la cabeza, manteniendo esa presencia elegante y distante. Darjeeling da una suave sonrisa con los ojos entrecerrados, como si lo hubiera esperado desde el principio. Darjeeling. Qué caballeroso, señor Lindisworm, aunque el té inglés es más que suficiente para calentar nuestros corazones. Asama hace una pequeña reverencia con la cabeza, como agradecimiento silencioso, pero no dice nada. Ella es del tipo que prefiere observar antes que hablar. Roseip. Oh. Espero que haya galletas de jengibre. Me encantan. No espera a que termine de guiarlas y se adelanta a toda velocidad como un torbellino directo hacia la mesa. Mika se detiene un momento, como si procesara sus palabras a su propio ritmo. Luego sonríe de lado con esa expresión despreocupada que la caracterizaba. Mika. Qué considerado, pero ¿hay miel para el té? Eric. Claro, tenemos miel, azúcar o cualquier cosa que quieran agregar a su té o chocolate. Aki y Miko se miran entre ellas, sonriendo con cierta picardía, como si no esperaran menos de un chico que estaba rodeado por tantas chicas atractivas. Aki. Oye, parece que te esmeras mucho en complacer a las damas, comandante. Miko. Espero que no te hayas olvidado de algo para nosotras también. Luego de esa introducción, voy directo al grano. Eric. Bueno, el por qué estamos reunidos aquí ya fue mencionado en el grupo, es para que podamos tener un encuentro amistoso con nuestros tanques, entonces, ¿qué les parece si partimos por equipos? Darjeeling. Una propuesta razonable, dividirnos por equipos permitirá que todas nuestras escuelas puedan compartir conocimientos de manera más íntima. Su sonrisa elegante hace que la palabra íntima tenga un doble sentido sutil, aunque bueno, al final no supe en realidad a qué se refería. Katiusa. Obviamente Pravda debería ir con Carolus Rex. Así podremos demostrar nuestra superioridad, aunque claro, supongo que también podríamos ayudarles a mejorar un poco. Habla con su tono altanero habitual, pero la ligera sonrisa traviesa que se esboza en sus labios la delata. Mika. Entonces Hapkosota con ST. Gloriana. Suena como una combinación interesante, aunque espero que no esperen que sigamos todas sus reglas al pie de la letra. Su tono despreocupado y la forma en que toca su cantele, que mágicamente sacó de quién sabe dónde, hacen que sea difícil decir si lo dice en serio o solo por molestar. Darjeeling.
Oh, no me preocuparía por eso, después de todo, la disciplina y la improvisación pueden complementarse perfectamente, siempre y cuando haya una taza de buen té para acompañar. Esto va mejor de lo que esperaba, aunque la idea de tener a Pravda a mi lado puede ser peligrosa para mi concentración, en especial porque nuestras doctrinas son muy distintas, ya que mientras ellas se concentran en avanzar con grandes números y sin retroceder, mi doctrina se concentra en emboscadas, fuego a largo alcance y camuflaje. Aunque pensándolo bien, ya tengo una idea de cómo proceder con Pravda como compañeras. Katiusa. Está decidido. Carolus Rex con Pravda, y St. Gloriana con Hapkosota. Vamos a aplastarlos. Mika. Con calma, pequeña comandante, aún ni hemos comenzado. Darjeeling. Entonces, si todos estamos de acuerdo, podemos proceder, después de tomar el té, por supuesto. El ambiente se relaja con la decisión tomada, mientras Eric intenta ignorar las miradas que algunas de las chicas le lanzan de vez en cuando. Eric. Está decidido entonces, Pravda y Carolus Rex contra Hapkosota y St. Gloriana. Aunque mi doctrina se centre en emboscadas, camuflaje y tiros de largo alcance, puedo usar a favor el hecho de que los tanques de Pravda son bastante duros, aparte de que tienen más o menos 3 tanques pesados como lo son los IS-2 y el KB-2 y según tengo entendido tienen también algunos KB-1 podrían servir como vanguardia y un grueso muro mientras que el resto como los T-34, T-70, BT-5 y el ISU-152 serán la retaguardia, pero el problema sería la doctrina soviética de ni un paso atrás, así que nosotros tendríamos que adelantarnos y ocultarnos, aprovechando que nuestros tanques son rápidos. El problema es que Hapkosota tiene una doctrina parecida a nosotros de usar tanques ligeros, en especial usar el BT-42 como cebo para luego dar una emboscada. La doctrina británica trata de paciencia y atrincheramiento, eso desarmaría nuestras doctrinas, así que tendría que pensar en cómo adaptarla a esta situación. Darjeeling. Veo que se toma muy en serio este encuentro aunque sea no oficial, mientras sorbe té, mi pensamiento se rompe ante el comentario de Darjeeling y volteo a verla. Eric. Lo siento, me distraje. Toso un poco para limpiar mi garganta, procedo a finalizar la reunión formal y proceder a un convivio ligero. Eric. Bueno, como ya está decidido el cómo será el encuentro, ¿qué les parece si nos relajamos un poco y convivimos para conocernos mejor? Darjeeling. Una propuesta adecuada, después de todo, un espíritu relajado es la clave para una estrategia exitosa. Mika. Eso suena como una corriente tranquila antes de la tormenta, me gusta. Katiusa. Relajarse también es parte del arte de la guerra, ¿no? Pero solo si hay más chocolate caliente. Eric. Por supuesto, pediré que preparen más para ti, y para quien quiera repetir. Nona. Gracias, sería agradable. Aquella simple palabra de Nona me hizo mirarla de reojo. Su voz suave y educada tenía ese tono bajo que te hacía prestar atención sin darte cuenta. Su semblante sereno contrastaba con el aura dominante de Katiusa, pero su presencia era magnética. Clara, con esa expresión de muñeca de porcelana, se acercó al gramófono que había en la sala y comenzó a revisar los discos. Clara. Quizás algo de música para ambientar. Darjeeling. Una elección acertada, aunque sería más apropiado un vals o algo clásico. Mika. No estaría mal, pero si hay algo de folk, podríamos convertir esta reunión en una verdadera velada nórdica. Roseip. ¿Y si jugamos algo? Una reunión sin juegos es como un tanque sin gasolina. Aquí. Estoy de acuerdo, aunque si se trata de juegos, tal vez el comandante quiera sugerir algo. Todas las miradas se volvieron hacia mí, algunas con más interés que otras. La propuesta de Roseip había encendido una chispa en el ambiente, algo que no esperaba, pero que podría ser la oportunidad perfecta para romper el hielo. Eric. Si se trata de juegos, podríamos hacer algo que no requiera mucho esfuerzo, ¿qué les parece un juego de preguntas? Algo sencillo, para conocernos mejor. Assam.
Interesante, mientras no sea algo demasiado indiscreto. Roseip. Oh. ¿Verdad o reto? Darjeeling. Por supuesto que no. Eric. No, nada tan atrevido. Solo preguntas simples, cada quien responde algo sobre sí misma, quien no quiera contestar, puede pedir una bebida como penitencia. Mika. Una rueda de confesiones bajo la brisa marina, el destino realmente nos está guiando. La propuesta fue aceptada con algunas risas suaves y sonrisas cómplices. Serví más té y chocolate caliente mientras todas se acomodaban en la sala. La luz cálida de las lámparas y la música suave de fondo creaban un ambiente acogedor, casi familiar. El juego comenzó con preguntas triviales. Colores favoritos, comida preferida, películas que les gustaban, pero poco a poco, las preguntas se hicieron más personales. Roseip. Siguiente pregunta. ¿Quién aquí ha tenido un primer amor? El ambiente se tensó ligeramente, aunque algunas sonrisas tímidas aparecieron. Katiusa. PFF. Eso es para niños. La gran Katiusa no tiene tiempo para esas tonterías. Nona. Clara. Mi mirada se desvió hacia Nona por pura curiosidad, pero ella permanecía imperturbable, con los ojos fijos en su taza. Mika. El primer amor, algo efímero como la nieve que cae sobre un lago helado, aunque algunos dejan cicatrices. Darjeeling. Qué poético, Mika, aunque a veces los amores tardíos son los más dulces. Nona. Fue apenas un susurro, pero sus ojos se encontraron con los míos por un instante antes de volver a su taza. Nona. Estoy de acuerdo. No supe si fue mi imaginación, pero su voz sonó casi nostálgica. Katiusa. Bah. Si Nona lo dice, debe ser cierto. Mi corazón latió un poco más rápido sin razón aparente. Aparté la mirada antes de que alguien lo notara. Aquí. Vale, siguiente pregunta, ¿qué tipo de persona les gusta? Eso encendió algunas chispas. Roseip. Alguien con energía, por supuesto. Que pueda seguirme el ritmo. Asam. Alguien calmado, que no hable demasiado. Darjeeling. La caballerosidad siempre es una virtud. Mika. Alguien con espíritu libre, aunque con los pies en la tierra. Katiusa. Alguien fuerte y digno de la gran Katiusa, claro. Nona. Nona guardó silencio por unos segundos, pero al notar que las miradas se posaban sobre ella, habló con suavidad. Nona. Alguien, atento. Que sepa escuchar. Mis ojos se cruzaron con los suyos por un breve instante, y aunque su rostro permanecía impasible, algo en sus ojos parecía decir mucho más de lo que sus palabras dejaban ver. Clara. Una figura noble, como una estatua antigua. Miko. ¿Qué hay de ti, comandante? La pregunta me tomó por sorpresa. La sala quedó en silencio, con todas las miradas clavadas en mí. Eric. Bueno, supongo que alguien con determinación, pero que también sepa cuándo relajarse. Mika. Una respuesta diplomática, pero las palabras ocultan lo que el corazón realmente desea. Darjeeling. Qué perspicaz, Mika. Nona me miraba de reojo, con una expresión difícil de descifrar. Katiusa parecía demasiado ocupada saboreando su chocolate como para prestar atención. El juego continuó con preguntas más triviales, risas suaves y comentarios ocasionales. Poco a poco, las barreras se fueron desmoronando. La velada se alargó hasta que la noche cayó sobre el buque Academia, y el reloj marcaba la hora de retirarse. Eric. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Hay habitaciones preparadas para todas, así que pueden quedarse a dormir si lo desean. Darjeeling. Qué amable, sería una descortesía rechazar tal hospitalidad. Mika. Una noche bajo otro techo, tal vez los sueños aquí sean diferentes. Katiusa. Aceptaremos, pero solo porque Pravda merece lo mejor. Nona. Gracias, eso sería agradable. Sus ojos se encontraron con los míos una última vez antes de apartar la mirada. La reunión había sido más productiva de lo que esperaba.
No solo se habían estrechado los lazos entre academias, sino que también había conseguido acercarme un poco más a algunas de ellas, especialmente a Nona. Aunque quizás lo que más me inquietaba era esa extraña sensación, como si algunas miradas me observaran con una mezcla de curiosidad, y algo más. Pero por ahora, lo mejor era descansar, ya que dentro de poco, será nuestro encuentro amistoso con nuestros tanques. Fin del capítulo, muchas gracias por su atención y no olviden darle like y suscribirse para no perderse otro paquete de 5 capítulos en el futuro.